Hola imparables del saber. Hoy en el canal Docencia en 9 minutos, en la lista de biografías vamos a hablar de uno de los más grandes, tal vez el personaje más grande de todos los tiempos. Empecemos. Hace 2000 años, el mundo era un tapiz de imperios. Roma reinaba con supremacía, sus legiones marchaban por vastos territorios, y sus leyes estaban grabadas en piedra. El poder residía en grandes ciudades, en salones de mármol donde emperadores y senadores decidían el destino de millones. Sin embargo, nuestra historia comienza lejos de estos centros de influencia. Empieza en un rincón remoto del Imperio Romano, una tierra de antiguas tradiciones y de inquietud latente. Este era un lugar en el margen de la historia, una provincia conocida como Judea. Aquí, bajo un cielo vasto y abrasado por el sol, entre colinas onduladas y aldeas polvorientas, nació un niño. Su llegada pasó inadvertida para los poderosos, ignorada por los cronistas de la época. Nadie podría haber predicho que esa única vida alteraría de manera irrevocable el curso de la civilización humana. Esta tierra, aunque pequeña, era un cruce de culturas y un crisol de creencias fervientes. Era un lugar donde el peso de la historia ancestral se encontraba con la dura mano de la dominación extranjera. Sus gentes anhelaban una señal, un líder, un salvador prometido que restaurara su dignidad y su reino. En esta atmósfera de intensa expectativa, surgió un hombre. No era rey, ni general, ni un acaudalado aristócrata. Provenía de un pueblo humilde, tan insignificante, que apenas era un punto en los mapas imperiales. Era carpintero, maestro, narrador de historias. Su nombre era Jesús. Su vida, un breve destello en la extensa cronología del Imperio Romano, encendería un fuego que sigue ardiendo hasta hoy. Caminó por los polvorientos caminos de Galilea, llevando una voz que transmitía un mensaje a la vez sencillo y revolucionario. No hablaba de conquista ni de rebelión en el sentido tradicional, sino de un reino interior. Hablaba de amor, de perdón y de una compasión radical que alcanzaba hasta los estratos más bajos de la sociedad. Para algunos, sus palabras ofrecían una esperanza profunda y liberadora. Para otros, suponían un peligroso desafío al orden establecido, una amenaza tanto para la autoridad religiosa como para la ley romana. Su vida fue una paradoja, un camino de paz que lo conduciría a un final violento, un mensaje de humildad que edificaría una institución global. Esta es la historia de ese hombre. Es un viaje al pasado, una exploración de una vida debatida, venerada y estudiada más que ninguna otra en la historia. Intentaremos comprender el mundo que habitó, escuchar el eco de sus enseñanzas y seguir el rastro de la colosal herencia que dejó. Es la historia de un personaje histórico, cuya existencia está confirmada por fuentes antiguas, pero cuya identidad sigue siendo objeto de profunda fe y de intenso escrutinio académico. Esta es la historia de Jesús de Nazaret, su vida, su mensaje y el legado que transformó el mundo y continúa influyendo en nuestras vidas en el siglo XXI. El nombre de Jesús de Nazaret resuena a través de continentes y a lo largo de los anales del tiempo. Para miles de millones, es un nombre pronunciado con reverencia, la piedra angular de su fe y el centro de su vida espiritual. Se le llama Hijo de Dios, Mesías, Redentor, Señor. Sus enseñanzas constituyen el fundamento del cristianismo, la religión más extendida del mundo, influyendo en códigos morales, sistemas legales y valores culturales durante 2000 años. Desde las catedrales más grandiosas de Europa hasta las capillas más humildes en aldeas remotas, su historia se cuenta y se vuelve a contar. Su vida se celebra en el arte, la música y la literatura, siendo una presencia constante en la conciencia colectiva de la humanidad.
Su cruz es el símbolo más reconocido del planeta, un signo de sacrificio y de salvación. Sin embargo, más allá del ámbito de la fe, la figura de Jesús posee una enorme relevancia histórica y cultural. Incluso para quienes no comparten la creencia cristiana, su impacto es innegable. Es ampliamente considerado uno de los maestros e intelectuales morales más influyentes de la historia. Su marco ético, centrado en el amor al prójimo, el perdón y la atención a los pobres y marginados, ha inspirado innumerables movimientos de justicia social, caridad y derechos humanos. Filósofos, reformadores e incluso revolucionarios han invocado su nombre y sus principios para desafiar la injusticia y abogar por un mundo mejor. Su influencia está tan profundamente tejida en el tejido de la civilización occidental que a menudo resulta invisible, como el aire que respiramos. Pero, ¿quién fue este hombre? ¿Cómo pudo un individuo, de una provincia marginada y con un ministerio público de tan solo unos pocos años, dejar una huella tan imborrable en el mundo? Esta es la pregunta central que ha cautivado a historiadores, teólogos y buscadores durante siglos. Separar al hombre del mito, al personaje histórico del Cristo de la fe, es una tarea monumental. Las fuentes principales sobre su vida, los evangelios, no fueron escritos como biografías objetivas en el sentido moderno, sino como testimonios teológicos de sus seguidores, décadas después de su muerte. Combinan la memoria histórica con profundas afirmaciones de fe, haciendo que el trabajo del historiador sea tanto desafiante como fascinante. Nuestra tarea es navegar por este complejo paisaje. Nos adentraremos en el contexto histórico de la Judea del siglo I, un mundo bajo ocupación romana, para comprender las fuerzas que moldearon su vida y su mensaje. Examinaremos la evidencia arqueológica que da vida a su mundo, desde los barcos pesqueros del mar de Galilea hasta las piedras antiguas de Jerusalén. Escucharemos las palabras que se le atribuyen, buscando el núcleo de sus enseñanzas y las razones por las que resonaron con tanta fuerza en sus contemporáneos. Esto no es simplemente volver a contar una historia familiar. Es una investigación, un intento de reconstruir la vida del Jesús histórico y entender cómo llegó a ser el Cristo de la fe. La historia de Jesús no termina con su muerte. De hecho, en muchos sentidos, es ahí donde comienza realmente la historia de su impacto global. Su ejecución, un acto brutal y público del poder romano, pretendía ser un final. Buscaba aplastar un movimiento incipiente y servir de advertencia a cualquiera que desafiara la autoridad de Roma o del Templo. Por un breve instante, pareció haberlo conseguido. Sus seguidores estaban dispersos, aterrados y sumidos en el duelo. El líder al que habían seguido, el hombre en quien creían que instauraría un nuevo reino, estaba muerto. Según toda lógica histórica, el movimiento debió disolverse y ser olvidado, como tantas otras sectas mesiánicas fracasadas. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. De las profundidades de la desesperación y la derrota, surgió entre sus discípulos una convicción nueva e inquebrantable. Comenzaron a proclamar que Jesús no estaba muerto, que Dios lo había resucitado. Esta creencia en su resurrección se convirtió en el catalizador explosivo que transformó a un pequeño grupo de seguidores desmoralizados en una comunidad dinámica y valiente. Fue esta convicción la que impulsó su misión, dándoles el valor para difundir su mensaje, incluso ante la persecución y la muerte. Ya no eran solo seguidores de un gran maestro, eran testigos de un acontecimiento divino que, en su visión, había cambiado la naturaleza misma de la realidad. Este movimiento incipiente, que llegaría a llamarse cristianismo, comenzó su expansión desde Jerusalén. Se propagó como un incendio por las rutas comerciales del Imperio Romano. Su mensaje resultaba profundamente atractivo en un mundo lleno de desigualdad social, vacío espiritual y opresión política.
Ofrecía un sentido de comunidad y pertenencia a los marginados. Hablaba de un Dios que amaba incondicionalmente a la humanidad, prometía vida eterna y daba sentido al sufrimiento. Los apóstoles, especialmente Pablo de Tarso, llevaron este mensaje tanto a judíos como a gentiles, convirtiendo una historia mesiánica judía en una religión universal que trascendía fronteras étnicas y culturales. Lo que empezó como susurros en una habitación de Jerusalén se convirtió en un coro escuchado en todo el Mediterráneo. En pocos siglos, esta nueva fe, nacida en una provincia oscura, desafiaría los mismos cimientos del Imperio Romano que había ejecutado a su fundador. Llegaría a ser la religión oficial de ese imperio, transformando sus leyes, su cultura y su identidad. El viaje desde un rabino crucificado en Judea hasta la religión dominante del mundo occidental es una de las transformaciones más notables e improbables de toda la historia humana. Es un testimonio del poder de su mensaje y de la inquebrantable convicción de sus primeros seguidores. La identidad de Jesús de Nazaret es quizás el enigma más profundo de la historia. Es una figura que se sitúa en la encrucijada entre la historia y la fe, un hombre cuya vida está documentada en textos antiguos, pero cuya naturaleza ha sido objeto de 2000 años de debate teológico. Para los cristianos, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, plenamente humano y plenamente divino. Su vida, muerte y resurrección son los acontecimientos centrales de la historia humana, el acto supremo del amor de Dios y el medio de salvación para toda la humanidad. Este es el Jesús de la fe, una figura de culto y el objeto de una relación personal profunda para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, para el historiador, la tarea es distinta. El historiador busca al Jesús de la historia, el hombre que vivió y respiró en la Galilea del siglo I. Esta búsqueda implica analizar críticamente las fuentes disponibles, los evangelios canónicos, textos no canónicos y breves menciones en escritos romanos y judíos, para construir un retrato plausible de su vida y misión. El consenso histórico es claro: existió un hombre judío llamado Jesús. Fue maestro y sanador. Reunió discípulos y fue crucificado en Jerusalén bajo la autoridad del prefecto romano, Poncio Pilato. Sus enseñanzas giraban en torno al reino de Dios, y era conocido por su uso distintivo de las parábolas y sus conflictos con otros grupos judíos. La tensión entre estas dos figuras, el Cristo de la fe y el Jesús de la historia, no es necesariamente una contradicción, sino un reflejo de los distintos modos en que podemos acercarnos a su historia. Los propios evangelios funcionan en ambos niveles. Recogen hechos históricos, viajes, curaciones y diálogos, a la vez que interpretan esos hechos a través del prisma de la fe en su resurrección. Son retratos, no fotografías. Les interesa menos ofrecer un relato día a día de su vida, y más revelar lo que consideran su verdadera identidad y significado. Para comprender plenamente a Jesús, debemos estar dispuestos a abordar ambas dimensiones de su historia. Este documental va a navegar precisamente esa tensión. Vamos a honrar el rigor histórico necesario para entender al hombre en su propio tiempo, despojando capas de tradición y doctrina posteriores para verlo como quizá lo vieron sus contemporáneos. Al mismo tiempo, exploraremos el profundo impacto espiritual que ha llevado a miles de millones a verlo como más que un hombre. Nos preguntaremos cómo las enseñanzas de este personaje histórico dieron lugar a afirmaciones tan extraordinarias sobre su divinidad. La historia de Jesús queda incompleta si ignoramos tanto su humanidad como el estatus divino que sus seguidores llegaron a atribuirle. Es en la interacción entre ambas dimensiones donde reside su verdadero y perdurable poder.
La fecha exacta es desconocida. Los estudiosos sitúan su nacimiento en torno al final del siglo I a.C. o los primeros años del siglo I después de Cristo. Lo cierto es que el relato del nacimiento subraya su vinculación con la historia de Israel y las expectativas mesiánicas de la época. Jesús fue conocido como Jesús de Nazaret, hijo de María y de José, este último descrito en la tradición como artesano, tectón, palabra que suele traducirse como carpintero o maestro de obra. Creció en Nazaret y, según los evangelios, aprendió la vida del hogar y del trabajo manual. Poco sabemos con certeza de su juventud. Lucas relata un episodio singular a los 12 años, cuando se quedó en el templo de Jerusalén, dialogando con los maestros, evidenciando ya una temprana preocupación por las cuestiones religiosas y por su identidad. Los relatos señalan que, hacia los 30 años, Jesús comenzó un ministerio público itinerante. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, un episodio que marca un antes y un después, y de allí partió su vida como predicador y taumaturgo. Su itinerario lo llevó por aldeas y ciudades de Galilea, el litoral del mar de Galilea, Samaria y Judea. Atrajo seguidores, enseñó en sinagogas y provocó debate entre las autoridades religiosas. El núcleo del relato evangélico es el ministerio. La enseñanza pública de Jesús, su manera de vivir y la comunidad que formó alrededor. Trascendió como maestro que hablaba con autoridad, como alguien que interpretaba las Escrituras con un acento nuevo y radical. Las grandes líneas de su mensaje pueden sintetizarse en algunos ejes. El reino de Dios, no tanto una geografía futura como una realidad presente que transforma la vida humana, un llamado a la justicia, la misericordia y el perdón. Amor al prójimo, una ética centrada en la relación con los demás, el mandamiento del amor, resume su enseñanza moral. Atención a los humildes, excluyendo lo que el mundo suele valorar, poder, riqueza. Jesús exaltó a los pobres, los enfermos y los marginados. Parábolas. Uso de historias sencillas con giros morales. El buen samaritano, el hijo pródigo, las parábolas del reino. Recursos didácticos que acercaban una verdad espiritual con imágenes cotidianas. Los relatos atribuyen a Jesús numerosos milagros, curaciones, expulsión de espíritus, control sobre la naturaleza, como la calma de la tempestad, y hasta la resurrección de muertos. Para los evangelios, estos actos acreditaban su identidad y misión. Para la historia, son testimonios de la percepción que sus contemporáneos tuvieron de su poder transformador. Curó enfermos, promovió la solidaridad, restauró la dignidad de personas ignoradas por la sociedad. Jesús convocó a discípulos, un grupo cercano de 12, y a muchos más seguidores, con quienes compartió itinerancia, enseñanza y mesa. Ese grupo fue el núcleo que, tras su muerte, conservaría y divulgaría sus palabras, convirtiéndose en la célula fundacional de lo que sería el movimiento cristiano. Pero no nos podemos olvidar de María Magdalena y todo el séquito de mujeres que también lo acompañaban. El ministerio de Jesús culminó en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua. Allí, su predicación, sus acciones contra ciertos actores religiosos y su creciente influencia entre el pueblo terminaron por provocar la reacción de las autoridades religiosas y política. Los evangelios narran una entrada triunfal a Jerusalén. La multitud lo aclamó como Mesías. Los días siguientes incluyen enseñanzas intensas, confrontaciones en el templo, la última cena con sus discípulos y la oración en Getsemaní. Jesús fue arrestado, sometido a un proceso rápido ante autoridades judías y luego ante el prefecto romano Poncio Pilato. Las narrativas muestran tensiones, acusaciones de blasfemia por parte de líderes religiosos y la preocupación romana por el orden público. Pilato, en los relatos, aparece vacilante. Sin embargo, cede, por razones políticas, a la presión de la multitud
y autorizó la crucifixión. La crucifixión fue un desenlace cruel y público. Jesús murió tras horas de agonía. Su muerte, desde el punto de vista cristiano, fue vista como acto redentor, desde el punto de vista histórico, como la consecuencia de un choque político-religioso en una región sometida. Tras la muerte, fue sepultado. Aquí surgen divergencias y narrativas poderosas. Algunas fuentes hablan de una tumba, otras relatan experiencias posteriores que darían a su figura un carácter único. Los discípulos y seguidores proclamaron que Jesús había resucitado. Esa afirmación, la resurrección, se convirtió en el núcleo de la fe cristiana y fue la fuerza propulsora que transformó a un pequeño movimiento en una religión global. Desde el punto de vista histórico, la creencia en la resurrección explica la convicción y el valor con que los primeros seguidores difundieron el mensaje, incluso frente a persecución. Jesús, en realidad, no escribió nada. Su legado no quedó grabado en monumentos de piedra ni registrado en archivos reales. Fue confiado a la memoria de los hombres y mujeres que lo siguieron. Sus enseñanzas se transmitieron oralmente, a través de sermones en las colinas, diálogos en las sinagogas y relatos contados a multitudes junto al lago. Usó parábolas, historias sencillas y terrenales con significados espirituales profundos, que eran fáciles de recordar y de repetir. Esta tradición oral fue el primer recipiente de su mensaje. Durante años después de su muerte, sus palabras pasaron de persona en persona, de comunidad en comunidad, como un caudal vivo de sabiduría que alimentó el movimiento cristiano primitivo antes de que se escribiera un solo evangelio. Ese legado oral acabó por plasmarse en textos escritos. Unas pocas décadas después de su crucifixión, sus seguidores comenzaron a poner por escrito las historias y enseñanzas que habían preservado. Esos escritos se convertirían en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los documentos fundamentales del cristianismo. Cada evangelista elaboró un retrato único de Jesús, adaptado a las necesidades de su comunidad concreta. No se limitaron a transcribir recuerdos. Los interpretaron, entrelazando dichos, relatos de milagros y una narración de su vida, pasión y muerte, para proclamar la buena noticia de su mensaje. Estos textos, junto con las cartas de Pablo y otros líderes de la primera generación cristiana, formaron el Nuevo Testamento, la escritura que llevaría su legado al mundo. Sin embargo, el legado de Jesús va mucho más allá de la palabra escrita. Es un legado de acción. Su vida fue una demostración de su mensaje. No solo habló de amar a los marginados, buscó activamente a los leprosos, comió con recaudadores de impuestos y defendió a mujeres acusadas de pecado. No solo predicó sobre el reino de Dios, lo encarnó mediante actos de sanación e inclusión, creando una comunidad donde las jerarquías sociales convencionales quedaban trastocadas. Este ejemplo vivo de compasión y servicio se convirtió en un modelo poderoso para sus seguidores, inspirando la creación de instituciones dedicadas a cuidar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y educar a los ignorantes. Este doble legado de palabras y hechos es lo que hace que su influencia sea tan resistente. Sus enseñanzas ofrecen una brújula moral y espiritual, una visión de un mundo justo y compasivo. Sus acciones proporcionan un modelo tangible de cómo vivir esa visión. A lo largo de la historia, cuando las instituciones que llevan su nombre se han corrompido o han perdido el rumbo de su mensaje, los reformadores han vuelto una y otra vez a los evangelios, a sus palabras y a sus hechos, para reclamar la renovación de su espíritu original. El poder perdurable de Jesús reside en esa combinación: un mensaje radical, preservado en textos sagrados, y una vida de integridad profunda que continúa desafiando e inspirando a la humanidad.
2000 años después, el carpintero de Nazaret sigue siendo una figura ineludible. Su historia de vida continúa siendo fuente de inspiración, consuelo, controversia y profundas preguntas. Ya sea visto como Salvador divino, gran maestro moral, profeta judío o revolucionario social, su influencia está entretejida en el ADN mismo de nuestra cultura global. Las preguntas que su vida plantea no son simples curiosidades históricas, son cuestiones profundamente personales y existenciales que cada generación debe afrontar de nuevo. Nos desafían a reconsiderar nuestras ideas sobre el poder, nuestras definiciones de justicia y nuestra comprensión de lo que significa ser humano. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia los demás, especialmente hacia los más vulnerables? Jesús respondió con una ética sencilla pero exigente: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Este principio, ilustrado en relatos como el del buen samaritano, trasciende el dogma religioso y habla de un anhelo humano universal de conexión y compasión. Llama a una empatía radical que derriba barreras de tribu, religión y estatus social. En un mundo aún fracturado por el conflicto y la desigualdad, su llamado a amar a los enemigos y perdonar a quienes nos hieren sigue siendo tan desafiante y necesario como lo fue en el siglo I. Su vida también nos obliga a enfrentarnos a la naturaleza de la verdad y la autoridad. Enseñó con una autoridad personal que asombraba a sus contemporáneos, reclamando una relación directa con Dios. Esta afirmación lo condujo, en última instancia, a la ejecución. Para los creyentes, esa autoridad es divina. Para los escépticos, puede verse como el carisma de un maestro brillante o la ilusión de un fanático, pero, para todos, plantea la cuestión de dónde reside el sentido último y la verdad. ¿Está en las instituciones y tradiciones establecidas, en el poder político y el éxito mundano? ¿O está, como sugirió Jesús, en la humildad, el servicio y una realidad que va más allá del mundo material? En última instancia, la historia de Jesús de Nazaret es una invitación. Nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestros valores y nuestro lugar en el mundo. Es la historia de cómo una vida, vivida con inmenso propósito e integridad, puede resonar a través de la eternidad. Nos desafía a considerar la posibilidad de que los mayores cambios del mundo no comienzan en los palacios de los poderosos, sino en el corazón humano. Al iniciar este recorrido para explorar su vida, su mensaje y su legado, también comenzamos un viaje para entendernos a nosotros mismos y las preguntas imperecederas que su historia nos obliga a plantear. El hombre de Nazaret sigue hablando, y el mundo sigue escuchando. El impacto de Jesús en la humanidad fue inmenso y multifacético. Entre los aportes positivos más claros están: ética del amor y el perdón. La primacía del amor al prójimo y la importancia del perdón han sido inspiración para códigos morales, leyes de solidaridad y movimientos de justicia social. Valoración de la dignidad humana, atención a pobres, enfermos y marginados, que impulsó formas de caridad organizada y asistencia social. Modelo comunitario. La Iglesia primitiva promovió solidaridad, cuidado mutuo y prácticas comunitarias que influyeron en estructuras sociales posteriores. Toda influencia humana extensa también genera controversias y efectos negativos en ocasiones. Usos políticos de la religión, exclusiones, conflictos entre confesiones y manipulaciones del mensaje original para fines de poder. Es importante señalar que muchas veces las desviaciones no reflejan el núcleo de las enseñanzas, sino interpretaciones humanas que han tergiversado su mensaje. Jesús de Nazaret fue figura compleja, hombre histórico y figura de fe, maestro moral, provocador social y centro de una tradición espiritual que ha marcado a la humanidad.
Su predicación sobre el amor, la justicia y la dignidad humana ha alimentado movimientos de renovación moral, servicio y solidaridad. Al mismo tiempo, su legado fue interpretado de múltiples maneras, unas enriquecedoras, otras destructivas. Comprender a Jesús exige simultáneamente rigor histórico y sensibilidad hacia su impacto espiritual. Sea como figura religiosa o como maestro ético, su vida sigue invitando a la reflexión. ¿Qué significa vivir en justicia? ¿Cómo se practica el perdón? ¿Qué valor damos a la compasión? Jesús usó historias sencillas con imágenes cotidianas, semillas, banquetes, campesinos, deudores, para revelar verdades profundas sobre el corazón humano, la justicia, la misericordia y la naturaleza del reino de Dios. Parábola del sembrador habla de cómo diferentes personas responden al mensaje espiritual, según la condición de su corazón. Significado: la enseñanza no cambia, lo que cambia es nuestra disposición interior. Hoy nos invita a revisar si vivimos distraídos, superficiales o comprometidos con lo que decimos creer. Parábola de la oveja perdida. Un pastor deja 99 ovejas para buscar una perdida, mostrando el valor de cada persona para Dios. Significado: cada persona importa. En un mundo que descarta al que falla, esta parábola nos recuerda no abandonar a nadie, ni siquiera a quien se ha alejado. Parábola de la semilla de mostaza. El reino de Dios empieza pequeño pero crece enorme, como una semilla diminuta que se vuelve árbol. Significado: los grandes cambios comienzan con actos pequeños. Un gesto diario, una decisión humilde, puede transformar toda una vida. Parábola de la levadura. El reino de Dios actúa silenciosamente, transformando toda la masa. Significado: el bien auténtico actúa en silencio. No necesita aplausos ni redes sociales para transformar profundamente una persona o una comunidad. Parábola del tesoro escondido. Un hombre vende todo para comprar un campo con un tesoro, simbolizando el valor del reino. Significado: cuando descubrimos lo que da sentido a la vida, todo lo demás pasa a segundo plano. Nos invita a priorizar lo esencial frente a lo material. Parábola de la perla de gran valor. Un mercader vende todo por una perla preciosa, mostrando la supremacía del reino. Significado: no todo vale lo mismo. Elegir bien implica renunciar a muchas cosas buenas para quedarse con lo verdaderamente valioso. Parábola de la red. Una red recoge toda clase de peces, y al final serán separados buenos de malos. Simboliza el juicio final. Significado: no todo se juzga en el momento. Esta parábola invita a vivir con coherencia, sabiendo que las decisiones tienen consecuencias. Parábola del hijo pródigo. Un hijo se va y malgasta su herencia, pero vuelve, y es recibido con alegría por su padre, un símbolo del perdón divino. Significado: siempre se puede volver a empezar. Enseña perdón, reconciliación, y la necesidad de soltar el orgullo para sanar relaciones. Parábola del buen samaritano. Un samaritano ayuda a un hombre herido que otros ignoraron, enseñando compasión sin prejuicios. Significado: el prójimo es quien necesita ayuda, no quien se parece a mí. Nos interpela frente a la indiferencia y el prejuicio cotidiano. Parábola del mayordomo injusto. Un administrador astuto usa recursos sabiamente en beneficio futuro, ilustrando responsabilidad. Significado: la inteligencia práctica importa. Nos invita a usar bien el tiempo, el dinero y las oportunidades con responsabilidad y visión. Parábola del rico Epulón. Y Lázaro contrasta la vida de un rico indiferente y un pobre necesitado, destacando justicia eterna. Significado: la indiferencia ante el sufrimiento ajeno deshumaniza. Vivir solo para uno mismo empobrece, aunque los obreros en la viña, trabajadores contratados a distintas horas, reciben igual salario,
subrayando la gracia divina. Significado: la comparación constante nos roba la paz. Cada camino es distinto, y el valor no se mide por antigüedad ni méritos visibles. Parábola de las ovejas y los cabritos. Al final de los tiempos, serán separados según cómo trataron a los necesitados. Significado: la fe se demuestra con hechos. Cómo tratamos a los más vulnerables define quiénes somos realmente. Parábola del vino nuevo en odres viejos. Explica que las enseñanzas nuevas exigían un corazón renovado. Significado: no se puede vivir lo nuevo con mentalidad vieja. El cambio auténtico exige renovación interior y apertura. Parábola de la moneda perdida. Una mujer busca con paciencia una moneda perdida, y celebra al encontrarla. Dios se alegra por cada alma que vuelve. Significado: nadie es insignificante. Recuperar lo perdido, personas, valores, dignidad, merece esfuerzo y celebración. Parábola del constructor sabio y necio. Quien pone en práctica las palabras de Jesús es como quien construye una casa sobre roca, firme ante adversidades. Significado: la vida sin bases firmes se derrumba ante las crisis. Vivir según principios sólidos da estabilidad en la adversidad. Parábola de la redimida figura de honor. Banquete, fiesta de bodas. Invitados al banquete, deben llevar el atuendo apropiado. Se enseña que no basta ser llamado, hay que estar preparados. Significado: no basta con estar invitado. Vivir con coherencia y compromiso es lo que da verdadero sentido a la pertenencia. Parábola del juez y la viuda persistente. Una viuda insiste ante un juez injusto hasta que obtiene justicia. Jesús la usa para enseñar la necesidad de oración persistente. Significado: la constancia transforma la realidad. No rendirse ante la injusticia ni ante las dificultades es clave para lograr cambios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de Jesús de Nazaret. Si este documental te ha aportado, suscríbete al canal, dale like y comparte para que más personas puedan reflexionar sobre estas preguntas esenciales. En nuestro próximo episodio conoceremos a Juana de Arco. ¿Quién fue? Su nacimiento y los datos más relevantes de su vida. ¿Te lo vas a perder, imparable? Las 3 frases célebres de Jesús de Nazaret. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39, Marcos 12:31. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Sigamos buscando grandes biografías históricas. Sigamos siendo unos imparables del saber.